¿Qué tal, estudiantes? Para lo que sería esta semana 3 de la batería de circuitos, vamos a estar hablando nuevamente sobre nodos, ramas, lazos, las leyes de Kirchhoff, ambas leyes de Kirchhoff, y también vamos a estar analizando resistencias en serie en paralelo para poder hallar lo que sería el divisor de tensión y el divisor de corriente. Vamos a estar adentrándonos más. En la clase pasada habíamos hablado eh, de manera breve de cada concepto, ¿verdad? Vamos a empezar hablando de lo que serían los nodos, las ramas y los lazos. Dado que los elementos de un circuito pueden interconectarse de varias maneras, es necesario conocer algunos conceptos básicos de topología de redes. Para diferenciar entre un circuito y una red, se puede considerar a una red como una interconexión de elementos o dispositivos, mientras que un circuito es una red que proporciona una o más trayectorias cerradas. La convención al hacer referencia a la topología de red es usar la palabra red más que circuito. Se hace así pese a que las palabras red, circuito y circuito signifiquen lo mismo cuando se usan en este contexto. En topología de redes se estudian las propiedades relativas a la disposición de los elementos de la red y la configuración geométrica de la misma. Tales elementos son ramas, nodos y lazos. Acá tenemos un circuito para que puedan entender mejor lo que sería cada elemento, ¿verdad? Una rama representa un solo elemento como una fuente de tensión o un resistor. O sea, una rama sería cada elemento de un circuito. En este circuito, por ejemplo, tenemos 5 ramas, porque tenemos una fuente de tensión, una fuente de corriente y 3 resistencias. Por lo tanto, tenemos 5 ramas. En otras palabras, una rama representa cualquier elemento de dos terminales. El circuito de la figura de 2.10 tiene 5 ramas, como le dije: la fuente de tensión de 10 voltios, la fuente de corriente de 2 amperes y los 3 resistores. Bueno, un nodo. Un nodo es el punto de conexión entre dos o más ramas. Un nodo suele indicarse como un punto en un circuito. Si un cortocircuito, lo que sería un alambre de conexión, ¿verdad? Acá tenemos un cortocircuito, acá también. Conecta a dos nodos. Estos constituyen un solo nodo. El circuito de la figura tiene 3 nodos, por lo tanto, ¿verdad? Tenemos este nodo que está acá, el nodo A, porque conecta a dos elementos, y este nodo B, que conecta a 4 elementos, porque tiene este resistor con estos 3 elementos, y también el nodo C, que conecta a estos 4 elementos. Por lo tanto, en este circuito tenemos 3 nodos. Se demuestra que el circuito de la figura solo tiene 3 nodos, volviendo a trazarlos en esta figura que tenemos acá. Se traza de otra manera nada más. Solo tiene, los circuitos, los dos circuitos, las dos figuras son idénticas. Sin embargo, en afán de mayor claridad, los nodos B y C se exhiben como conductores ideales, ¿verdad? Como en esta figura. Nuevo trazado del circuito que lo había mostrado anteriormente. En síntesis, un nodo sería la unión de dos o más elementos. Cuando se conectan ya dos elementos, a partir de dos elementos ya sería un nodo. En cuanto al lazo, un lazo es cualquier trayectoria cerrada en un circuito. Un lazo es una trayectoria cerrada que se inicia en un nodo, pasa por un conjunto de nodos y retorna al nodo inicial sin pasar por ningún nodo más de una vez. Se dice que un lazo es independiente si contiene al menos una rama que no forma parte de ningún otro lazo independiente. Es posible formar un conjunto de lazos diferentes en el que uno de los lazos no contenga una rama en sí. Un lazo, por ejemplo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lazos tenemos.
sería este lazo grande que empieza en el nodo A, pasa por el nodo B y vuelve. Nodo B, el C y vuelve. A, B, C para la resistencia, A, B, C para la segunda resistencia. Tenemos A, B, C para la fuente de corriente. Tenemos A, B y C para este pequeño lazo cerrado chiquitito de aquí. Entonces, como le dije en la figura, ABCA con el resistor de 2 ohm es independiente, un segundo lazo con el resistor de 3 ohm y la fuente de corriente es independiente, el tercer lazo podría ser aquel con el resistor de 2 ohm en paralelo con el resistor. Esto forma un conjunto de lazos independientes. Hay un teorema fundamental de topología de redes, es una fórmula ya establecida donde B sería el número de ramas, N los nodos y L los lazos. Entonces tenemos que la cantidad de ramas es igual a los lazos más los nodos menos 1. Con este teorema fundamental podemos hallar rápidamente lo que sería la cantidad de nodos, ramas y lazos que contiene cada circuito. Este teorema tiene que tener siempre, se puede memorizar para poder hallar de manera más rápida la cantidad de elementos del circuito, ¿verdad? Como lo demuestran las dos definiciones siguientes, la topología de circuito es de enorme valor para el estudio de tensiones y corriente en un circuito eléctrico. Dos o más elementos están en serie si comparten exclusivamente un solo nodo y conducen en consecuencia a la misma corriente. En elementos en serie la corriente siempre es la misma y comparten un solo nodo en común. Dos o más elementos están en paralelo si están conectados a los dos mismos nodos y tienen en consecuencia la misma tensión entre sus terminales. O sea, entre elementos que están en paralelo la tensión es la misma, la corriente ya varía. A ver, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, determine el número de ramas y no el circuito que tenemos aquí. Como le dije, acá tenemos un nodo, dos, tres nodos. Tres nodos, tenemos 4 ramas porque tenemos 4 elementos, una fuente de tensión de 10, una fuente de corriente de 2 y 2 resistencias. Y en cuanto a lazos tenemos 1, 2, 3. Tenemos 3 lazos. Lo cual es, a ver, como le dije, tenemos 4 elementos, 3 nodos y los lazos que le dije. Tenemos más ejemplos también. En cuanto vamos a hablar más profundamente ya de lo que serían las leyes de Kirchhoff. La ley de Ohm no es suficiente en sí misma para analizar circuitos, pero cuando se le une con las dos leyes de Kirchhoff, hay un conjunto suficiente y eficaz de herramientas para analizar gran variedad de circuitos eléctricos. Las leyes de Kirchhoff la introdujo el físico alemán Kirchhoff. Se la conoce formalmente como la ley de corrientes de Kirchhoff, LSK, y la ley de tensión de Kirchhoff, LTK. La primera ley de Kirchhoff se basa en la ley de la conservación de la energía, de acuerdo con la cual la suma algebraica de las cargas dentro de un sistema no puede cambiar. La ley de corriente de Kirchhoff establece que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo o frontera cerrada es cero. Acá tenemos la expresión, o sea, matemáticamente la sumatoria de las corrientes para un número n de corrientes es igual a 0, donde n es el número de ramas conectadas o elementos al nodo y n en la enésima corriente que entra al nodo o sale del nodo, ¿verdad? Por efecto de esta ley, las corrientes que entran a un nodo pueden considerarse positivas. Esto tiene que tener en cuenta también. Las corrientes que entran a un nodo pueden considerarse positivas, mientras que las corrientes que salen del nodo llegan a considerarse negativas. O igual, se puede considerar también al revés. Pero nosotros vamos a analizar
de esta manera, las que entran positivas y las que salen negativas. A ver, para que comprendan, acá tenemos 5 corrientes que están entrando a un nodo. Como les dije, las corrientes que entran van a tener un valor positivo. Entonces sería I1 menos I2 más I3 más I4 menos I5 es igual a 0. La sumatoria de las corrientes que entran y salen en un nodo tiene que ser 0. Entonces, al realizar el espejo o la reordenación de la ecuación, se tiene a I1 más I3 más I4 es igual a I2 más I3. Por lo tanto, se puede decir también que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Observe que la ley de corrientes de Kirchhoff también se aplica a una frontera cerrada. A ver, tenemos, por ejemplo, se dice que dos fuentes o circuitos en general son equivalentes si tienen la misma relación corriente-tensión en un par de terminales. Tenemos nuevamente para esta ecuación, IT está saliendo y la corriente total está saliendo, y 1 está entrando, y 2 está saliendo, y 3 está saliendo. Sería menos I total más I1 menos I2 más I3. Reordenando tenemos que IT más I2 es igual a I1 más I3. Entonces I total es igual a I1 menos I2 más I3. Un circuito no puede contener dos corrientes diferentes I1 e I2 en serie. O sea, cuando está en serie un circuito no puede haber dos corrientes adentro del mismo. Solamente tenemos una corriente igual para el sistema. En cuanto a la segunda ley de Kirchhoff, se basa en el principio de la conservación de la energía. La ley de tensión de Kirchhoff establece que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada o lazo es cero. Expresada matemáticamente, la sumatoria de las tensiones en un circuito es igual a C, donde M mayúscula es el número de tensiones o el número de ramas en el lazo o elementos, y BM es la enésima tensión. A ver, tenemos para analizar, tenemos la ley de tensión de Kirchhoff puede aplicarse de dos maneras: recorriendo el lazo en el sentido de las manecillas del reloj, o en el contrario, alrededor del lazo. De una u otra forma, la suma algebraica de las tensiones a lo largo del lazo es cero. Vamos a analizar este circuito que tenemos acá, donde tenemos una fuente B1, de tensión B1, de tensión B4, y tenemos tres elementos sin resistencia que consumen energía, ¿verdad? Supóngase que se inicie con la fuente de tensión, ¿verdad? Vamos a analizar el recorrido en este caso. O sea, siempre nosotros vamos a analizar en sentido horario. Vamos a tomar para analizar en sentido horario. A ver, entonces empezamos con la fuente de tensión menos B1 como nuestro sentido de la corriente, sentido de análisis del circuito entra por la terminal negativa de B1, entonces tenemos menos B1. B2 es positiva porque el sentido entra por el signo positivo, lo mismo para B3, y en este caso B4, nuestro sentido de recorrido entra por la terminal negativa, entonces tenemos que es menos B4 más B5. En cuanto a ver, pues tenemos acá menos B1 más B2 más B3 menos B4 más B5 es igual a 0. Reordenando los términos, se tiene que B2 más B3 más B5 es igual a B1 más B4, de donde podemos decir que la suma de caída de tensión es igual a la suma de aumentos de tensión. En la resistencia siempre hay una caída de tensión. Los resistores siempre producen caída de tensión en el circuito. Esta es una forma alternativa también de la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿verdad? En todo caso, si es que se hubiera analizado de la otra manera, en el sentido contrario, sería
con los signos invertidos nada más. Más B1, menos B5, más B4, menos B3 y menos B2. Es lo mismo. Con los signos invertidos el resultado tiene que ser lo mismo. Cuando fuentes de tensión se conectan, acá tenemos un circuito con fuentes de tensión en serie. Se conectan en serie, la ley de tensión puede aplicarse para obtener la tensión total. La tensión combinada es la suma algebraica de las tensiones de las fuentes individuales, por ejemplo, en relación con las fuentes de tensión que aparecen en la figura, en esta figura. La fuente de tensión combinada equivalente sería este. Bs es igual a B1 más B2 menos B3, porque la corriente, como hicimos por análisis de convención, sale del positivo y va al negativo. Entonces entra nuestro recorrido sería en sentido horario, más B1 más B2 y menos B3. Acá tenemos un ejemplo sencillo de lo que sería la ley de tensión de Kirchhoff. Ahora, en referencia al circuito, este circuito que tenemos acá, hallar B1 y B2. Nos pide hallar la caída de tensión en la resistencia. Por ley de Ohm sabemos que B1 es igual a 2 por I y B2 sería menos 3I, porque nuestro sentido de recorrido en sentido horario, nuestra corriente está entrando por la terminal negativa. Entonces tenemos B1 igual a 2 por I y B2 igual a 3 menos 3 por I. En este caso hay una sola corriente porque es un circuito en serie. En cuanto a la ley de tensión de Kirchhoff, tenemos menos 20 más B1 menos B2. Al reemplazar los valores de B1 y B2 en la ecuación, tenemos menos 20 más 2i menos B2. Como tenemos que B2 es menos 3i, queda positivo y queda más 3i. Podemos hacer la resolución del sistema. 2 más 3, 5, 20 pasa al otro lado a sumar, entonces tenemos que 20 dividido 5 es igual a 4. Tenemos que la corriente I es igual a 4 amperes, y reemplazando el valor en las ecuaciones con base a la ley de Ohm, tenemos que B1 es igual a 8 voltios y B2 es igual a menos 12 voltios. A ver, en otro ejemplo tenemos este circuito donde tenemos fuentes independientes y fuentes dependientes. Como habíamos dicho, las fuentes dependientes en un circuito se dibujan con la forma de un rombo. En este caso tenemos una fuente dependiente de tensión que depende de la tensión VO de la resistencia de 6 ohm. Bueno, él nos pide que determinemos la tensión VO y la corriente I en el circuito. Entonces aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff. Tenemos menos 12 más 4i más 2 V0 menos 4. En este caso tenemos que sería menos VO, pero por ley de Ohm la tensión VO es igual a menos 6i, por lo tanto queda nuevamente más 6i. Menos con menos da más. La sustitución de la ecuación 2.62 en 2.61, tenemos menos 16 más 10i menos 12 igual a 0. Despejando, realizando el sistema, resolviendo el sistema, tenemos que i es igual a menos 8a y 8a, reemplazando en la aplicación de la ley de Ohm, tenemos que es igual a 48 voltios. Que esta corriente, que este valor de la corriente nos haya dado negativo, quiere decir que la corriente se está desplazando en sentido contrario. Está recorriendo el circuito en el sentido antihorario. Eso siempre tiene que tener en cuenta también. Que le salga negativo la corriente no quiere decir que esté mal el ejercicio. Nada más le indica que la corriente se está desplazando en sentido contrario a la que habían tomado para iniciar el análisis del circuito. A ver, acá tenemos uno, por ejemplo, que sería para la ley de corrientes. Tenemos un circuito sencillo donde tenemos una fuente dependiente de corriente que depende de la corriente I0. Como ven, están los tres elementos, están en
Paralelo, al aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, tenemos que esta corriente de 3 amperes entra, por lo tanto tenemos 3 más 0,5 y 0, ya que esto también entra en este nodo A, menos I0, porque esta sale. Al realizar el ordenamiento tenemos que I0 es igual a 3 más 0,5 y 0. Al resolver la ecuación tenemos que I0 es igual a 6 amperes y por ley de Ohm V0 es igual a 6 por 4, tenemos que es 24 voltios. Tenemos más ejemplos que pueden ir también mirando y resolviendo para que puedan tener más práctica y más desenvolvimiento en cuanto a lo que sería el análisis de circuito para leyes de Kirchhoff en cuanto a corrientes y tensiones. Ahora vamos a pasar a resistores en serie y división de tensión. La necesidad de combinar resistores en serie o en paralelo ocurre tan frecuentemente que justifica especial atención. El proceso de combinar los resistores se ve facilitado por su combinación de dos a la vez. Vamos a tomar este circuito que tenemos acá para realizar el análisis, ya que, como ven, están en serie las resistencias R1 y R2. Tenemos una fuente de tensión B. Por ley de Ohm tenemos que V1 es igual a I por R1 y V2 es I por R2. Como están en serie tenemos una sola corriente. Aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff tenemos que menos V, siempre analizando en sentido horario, menos V más V1 más V2. Al reemplazar los valores de V1 y V2 según la ley de Ohm, tenemos que V es igual a, reordenando el sistema, tenemos que V es igual a V1 más V2. Al reemplazar tenemos que I es igual a R más 1 más R2, ya que sacamos factor común, ya que la corriente es la misma porque es un circuito en serie. Al realizar el ordenamiento tenemos que I es igual a la tensión de la fuente dividido R1 más R2. Como R1 más R2 es igual a R equivalente del sistema, se puede decir que V es igual a I por R equivalente. Entonces podemos reemplazar esto en la ecuación, en esta ecuación que tenemos, y un circuito equivalente, para poder dejar un circuito equivalente como tenemos en esta figura, ¿verdad? La resistencia equivalente de cualquier número de resistores conectados en serie es la suma de resistencias individuales. Esto ya habíamos visto en clases anteriores, donde tenemos que R equivalente es igual a la suma de la cantidad de resistencias que tenemos, ¿verdad? R1, R2, Rn, matemáticamente es la sumatoria de las resistencias que contienen un circuito. Para determinar la tensión a lo largo de cada resistor de la figura se sustituye la ecuación y se obtiene. Entonces, ¿qué hacemos? Para poder comprobar esta expresión, tenemos que V es igual a I por R equivalente. Entonces, al sustituir esta expresión en la siguiente ecuación, tenemos que V1 es igual a R1 sobre R1 más R2 por V. Y V2 es igual a R2 sobre R1 más 2 por V. Entonces podemos ver que la tensión en la fuente de V se divide entre los resistores en proporción directa a sus resistencias. A mayor resistencia, mayor caída de tensión. Esto se llama principio de división de tensión. En general, si un divisor de tensión en resistores en serie con la tensión de la fuente, el enésimo de Rn tendrá la caída de tensión. Acá tenemos entonces Vn es igual a Rn dividido la cantidad de resistencia del circuito por la tensión del circuito. Entonces sería una forma rápida de hallar la tensión del circuito, en este caso utilizando
el valor de la resistencia y la tensión de la fuente para cada resistencia. En cuanto a resistores en paralelo y división de corriente, como ven en este circuito tenemos dos resistencias que están conectadas en paralelo, por lo tanto tienen la misma tensión. Con base a la ley de Ohm tenemos que V es igual a I1 por R1 y es igual a I2 por R2. Al despejar I1 tenemos que I1 es igual a V dividido R1 y I2 es igual a V dividido R2. Al aplicar la ley de corriente de Kirchhoff tenemos que I menos I1 menos I2 es igual a 0. Reordenando tenemos que I1 que I es igual a I1 más I2. Al sustituir las expresiones de las corrientes por ley de Ohm en esta ecuación, tenemos que I es igual a V sobre R1 más V sobre R2, donde podemos sacar factor común V, ya que la tensión es la misma en los elementos por estar en paralelo, entonces es igual a V por 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y como notan, esto es la expresión de lo que sería la inversa de la resistencia equivalente en circuitos en paralelo también, que ya habíamos analizado anteriormente. Como ven acá, 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Reordenando, tenemos que R equivalente es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Sustituyendo esto en esta ecuación, tenemos la resistencia equivalente de dos resistores en paralelo es igual al producto de su resistencia dividido entre su suma. Esta sería la resistencia equivalente de la resistencia en paralelo. Y como le dije, al suplantar esto en la ecuación que teníamos, nos queda que V es igual a I por R equivalente y es igual a I por R1 por R2 sobre R1 más R2. Entonces, al combinar tenemos que I1 es igual a R2 por I sobre R1 más R2 y I2 es igual a R1 por I dividido R1 más R2. Este sería el principio de división de corriente. Y esta figura que tenemos acá se conocería como divisor de corriente, ¿verdad? Para tener resistencias que están en paralelo. A ver, ¿dónde nos quedamos? Vamos arriba. Es equivalente. Bueno, esta presión. Resistencia equivalente R equivalente a 0. Como dijimos, la resistencia equivalente R equivalente es igual a 0. Vean lo que ocurre cuando R2 es igual a 0 en la ecuación, ¿verdad? La corriente total fluye por el cortocircuito, o sea, habría un cortocircuito, ya que la resistencia no hay resistencia por esa rama. Y esto sería por esta semana 3 lo que estaríamos analizando. Como vieron, lo que sería las leyes de Kirchhoff, hicimos un repaso nuevamente de lo que sería nodo, lazo, rama, las dos leyes de Kirchhoff, y estuvieron viendo lo que sería el divisor de tensión y el divisor de corriente. Esto fue todo por esta clase, estudiantes, y muchas gracias. Cualquier cosa pueden consultar y nos vemos en la siguiente semana.